bendiga, hermanos y amigos que me escuchan. Damos gracias a Dios por estar otra vez aquí con ustedes. Estamos en lo que es la escuela dominical, y vamos a aprender ahora acerca del capítulo 3 de San Juan. Vamos a ponernos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría, que Dios me use a mí y a través de mí también Dios pueda transmitir su palabra. Así es que nos ponemos de pie, nos hincamos y oramos. Padre celestial, Dios eterno, te damos gracias por tu amor, tus bendiciones que nos has dado toda esta semana, oh Dios. Damos gracias por la vida, damos gracias por estar aquí, aleluya. Gracias, Señor, por tu amor, tu presencia. Te pedimos que tú, Señor, nos des sabiduría. Toma mi mente, mis labios, mi corazón, oh Dios. Transmite, aleluya, tu palabra, Señor, a tu pueblo que está escuchando, Dios. Glorifícate, oh Dios, con tu poder en el nombre de Jesús. Tú, Señor, te muevas con tu poder y tu gloria. Abre puertas, Dios, de cada corazón para que entre tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Abre las puertas, Padre. Tú tienes el poder para abrir y nadie, Señor, puede cerrar. Solamente tú tienes el poder. Glorifícate, dame tu gracia y sabiduría, libertad, Dios. Quita todo lo que estorba. Y que tú, Señor, seas glorificado a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y puede sentarse mientras yo voy leyendo lo que es el capítulo 3 de San Juan. En el título, ahora la lección 8 que nos toca, que es la salvación en el Hijo de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Puede sentarse, usted lo puede hacer así sentado. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Y vamos a hablar un poco acerca de este personaje, Nicodemo. Nicodemo es solamente el Evangelio de San Juan lo pone en los Evangelios. Y este personaje, pues aquí la Biblia nos dice que era fariseo, era príncipe de los fariseos. Y cuando nos habla que era príncipe, era de los principales de los fariseos. O sea, dentro de los fariseos era uno de los que estaban en la cabeza dirigiendo. Y se cree que estaba dentro de lo que es el Sanedrín, que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el Consejo Nacional y Religioso de los Judíos. Era lo que ahora es el que gobierna, es el gobierno. Ahora pudiéramos decir que pudiera ser el Congreso y que es la Suprema Corte de Justicia. Ese era el Sanedrín, y Nicodemo formaba parte de este Consejo Nacional Judío. Y vemos que aquí cuando dice la palabra que vino de noche, era uno de los seguidores de Jesús, pero en secreto. Y tal vez por temor de los fariseos, porque hubo momento en que los fariseos, cuando estaba la situación que ya no aceptaban la doctrina del Señor Jesús, pues todo aquel que seguía al Señor Jesús lo sacaban de la sinagoga. Si nada más tenías algo que simpatizaba con el Señor Jesús, lo desligaban, lo sacaban de la sinagoga. Y a lo mejor él tenía temor de eso, ¿verdad? De que lo sacaran de la sinagoga. Pero él fue un amigo secreto, y Juan nos especifica que siguió y continuó hasta el final. Porque en una plática que tuvieron, nos habla ahí Juan 7, 50 al 51. Por cierto, yo le recomiendo que tenga un cuaderno para que apunte estas escrituras y luego usted las estudia, porque nosotros no las vamos a estudiar a profundidad. Pero en Juan 7, 50 al 51, habla de que hubo una polémica entre el pueblo, los fariseos, y ahí estaba también este Nicodemo, ya casi juzgando al Señor Jesús y ya casi condenándolo. Y aquí Nicodemo defendió al Señor Jesús. Dice: ¿a poco en nuestra ley, dice, ya nosotros podemos condenar a alguien sin antes saber que se juzgue? Y vemos aquí que Nicodemo simpatizaba con el Señor Jesús, pero llegó aquí a reconocerlo nada más como maestro. Y yo le estaba mencionando acerca de que, así como José de Arimatea, también San Juan nos dice que eran seguidores secretos del Señor Jesús. Y José de Arimatea pues pidió el cuerpo del Señor ya cuando murió, y ellos dos fueron los que lo enterraron. Nicodemo llevó especias, y yo creo que junto con Juan, porque Juan fue el único discípulo que estuvo con el Señor Jesús hasta su muerte, fueron los que sepultaron el cuerpo del Señor. Y esto es interesante acerca de los
cristianos secretos, ¿verdad? A veces nosotros no llegamos a percibir este tipo de peligrosidad que tienen. Y ahora nuestros hermanos que están en China, los que están en lugares como los países islámicos, que son cristianos y son cristianos en secreto, a veces pueden ser cristianos más, más fervientes, con más voluntad de defender el evangelio que uno que está hablando enfrente de las cámaras, ¿verdad? Cuando ya viene la situación difícil, son los que defienden al Señor, y Nicodemo fue de esos. Y hay gente en China que son de esos, que ellos defienden el evangelio, pero están en secreto, ¿eh? Y son gente de gran ayuda, aquellos que defienden el evangelio, pero por temor a más represalias están en secreto. Y él fue uno de ellos, porque dice la palabra que se llegó de noche y le preguntó algo al maestro, y lo reconoce como maestro, no lo reconoce como salvador, aunque él también tiene un poquito de entendimiento en decir, bueno, vienes de parte de Dios, porque pues si no, no harías estas señales. Pero le dice que viene como maestro, no como salvador, no como Mesías. Y el Señor Jesús, ya en el 3, dice, y le respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y aquí el Señor Jesús va directamente a la petición de Nicodemo, porque el verso último del capítulo 2 de Juan nos dice que no había necesidad que alguien le dijese al Señor Jesús testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces Jesús sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Entonces Nicodemo iba con una pregunta, y pues al principio no la dijo, pero el Señor fue directamente con él en cuestión de su duda. Y le dice el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y en este aspecto Nicodemo no entiende lo que le está diciendo el Señor Jesús acerca de esto de nacer de nuevo. Nosotros ahora ya tenemos más conocimiento de esto, lo que llamamos nosotros el nuevo nacimiento, de una persona que antes no conocía al Señor, y a través de la fe en Cristo Jesús uno nace de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Bueno, lo que antes uno hacía, ahora ya no lo hace. Si antes robaba, ahora ya no. Si antes era adúltero, ahora ya no. Entonces, cuando vemos eso, es una persona nueva. Y esto no es lo que es en algunos conceptos de la reencarnación, como en el hinduismo. La reencarnación ya es cuando uno muere físicamente. Ellos creen que el alma, cuando uno muere, y todo depende de lo que uno haya hecho en la vida, si hizo buenas obras, pues va a reencarnar, su alma se va a reencarnar en algo más elevado. Y si uno hace malas cosas, uno reencarna en un nivel más bajo. Entonces, ese es el concepto del hinduismo, y para los hindúes, pues los animales están elevados, y ellos creen que si una persona se porta bien, pues va a reencarnar en una vaca que la adora, o en algún animal, una planta, la eleva, pero si no, pues va a reencarnar en algo como insectos, en algo más bajo. Esa es reencarnación, pero el nuevo nacimiento no es reencarnación. El nuevo nacimiento es en vida. Nosotros, antes de morir, en este momento que nosotros estamos viviendo, aquí viene este nuevo nacimiento, porque ya el Señor le empieza a explicar que es espiritual. Y luego le dice el Señor Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces el Señor aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Este nacimiento es espiritual. Esto viene cuando hay dos factores, el agua y el espíritu. Y hay gente que cree que el agua es el bautismo. Y déjame decirte que es parte para la salvación del bautismo. Porque si tú vas a lo que es la primera de Pedro 3:21, dice la palabra de Dios. Dice esto acerca del bautismo. Dice, a la figura del cual el bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva.
Pero luego dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. En este verso podemos ver que el agua, el bautismo en agua, nos salva, pero no quita las inmundicias. No es el que purifica. Entonces aquí cuando el Señor Jesús nos habla del agua, no se está refiriendo al bautismo en agua. Y no se está refiriendo al bautismo en agua porque también el Evangelio de Marcos, si tú vas a Marcos en el último capítulo y es uno de los últimos versos, nos menciona que solo se necesita creer para ser salvo. Dice el verso 16 del capítulo 16 de Marcos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí menciona para ser salvo dos cosas. Pero para ser condenado nada más menciona una. Dice, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que el bautismo es importante, sí. Es parte de la salvación, sí. Dios lo hizo como mandamiento porque cuando se fue les dijo a los discípulos, id y predicad este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí es importante, pero para que uno vea el reino de Dios, para que uno entre al reino de Dios, no es esencial. Porque vemos ahora lo que es, hay gente hoy en día, y a mí me ha tocado la experiencia de ministrar a gente ya que está por morir. Entonces esa gente que está por morir solamente creyendo va a entrar al reino de Dios. Se le da la palabra y es el Espíritu que entra en él. Y estas son las dos cosas que van a estar. El agua, que es la palabra de Dios, porque se le da la palabra de Dios, y el Espíritu lo compunge, entonces es salvo, nace de nuevo. Y no es necesario que se bautice. También acordémonos del ladrón en la cruz, aquel que se arrepintió, aquel que reconoció a Jesús como rey. Entonces el Señor Jesús le dijo a él, sabes que conmigo vas a estar en el paraíso. Quiere decir, tú vas a estar en el reino conmigo. Y no fue bautizado, ¿por qué? Porque no podía. Pero si tú puedes, crees en el Señor Jesús, necesitas ser bautizado. Porque si no te bautizas, ¿entras en qué? En rebeldía. Y una persona rebelde, pues obvio que no va a entrar al reino de los cielos. Entonces son dos cosas aquí en Juan que son importantes, que deben de estar para entrar al reino de Dios. Es el agua, que es la palabra de Dios, y es el Espíritu. Y nosotros en lo que es el agua, nosotros podemos ver en Efesios 5:26, también en Primera de Pedro, pero vamos a leer Primera de Pedro 1:23, ¿ok? Acerca de lo que es esto. Y dice la palabra de Dios, dice, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea que cuando nosotros nacemos, nacemos por la palabra, no nacemos por otra cosa. Es la palabra de Dios. Ahora nosotros a la palabra de Dios le decimos que es la Biblia, y es cierto, porque ahí está la palabra de Dios. Pero es por el agua de la palabra. Y también Efesios 5:26 nos habla acerca de que es la palabra, el lavacro. Dice así Efesios 5:26. Dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua, por la palabra. Quiere decir que la palabra es muy importante para uno nacer de nuevo. Es importante el agua y el Espíritu. Ahora, ¿por qué el Espíritu? Aquí del Espíritu se está hablando no nuestro Espíritu, sino del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Porque nos habla que es el Espíritu el que nos va a redarguir. Él es el que nos va a redarguir. Es el Espíritu Santo, ¿ok? El que nos redarguye. Dice San Juan 16:8. Y también lo vamos a leer. San Juan 16:8. Dice, y cuando viniere, está hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesús está hablando acerca de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Y lo dice el 9, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Y yo aquí estoy analizando esto, de que tiene que haber estas dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu.
Y nosotros cuando vamos a leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener el entendimiento del Espíritu Santo, la tercera persona, para entenderlo. Yo para mí, este es mi concepto personal, es por eso que hay muchas organizaciones, hay muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos la palabra a veces por nuestras maneras de creencias que tenemos, por lo que nosotros nos conviene y no tanto por lo que el Espíritu nos da entendimiento. Aleluya. Porque si fuera el Espíritu Santo el que nos da entendimiento, el Espíritu Santo nada más tiene una sola doctrina, no tiene varias doctrinas. Y aquí vemos nosotros que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y la doctrina de Dios no nada más es salvación, nacer de nuevo no es el todo, es importante, pero no es el todo. Ese es el inicio, nacer de nuevo, para una vida de crecimiento en Cristo Jesús. Y por eso lo llaman nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, creía que era en la carne. Y Nicodemo pues sabía que el Señor había hecho muchos milagros y dice, bueno, ¿cómo es posible de que tú puedas hacer que el hombre viejo entre otra vez al vientre de la madre? Dice, no es esta situación así, no es carnal, no es de la carne, esto viene del Espíritu. Tiene que haber una transformación interna de tu alma, que es espiritual, de tu alma, de tu interior, y esta transformación interna va a transformar todo tu ser, todo tu cuerpo. ¿Por qué? A través cuando vengas la palabra y cuando venga el Espíritu, que es el que nos redarguye, el que nos convence de pecado. Si no hay Espíritu, si no somos convencidos de pecado, que somos pecadores, mis hermanos, pues nunca vamos a ser salvos. Y como lo habíamos hablado la otra vez, primero necesitas tú creer que necesitas el cambio. Porque si sabes, si crees que estás bien, pues no va a haber no necesitas nada para cambiar. Y entonces vemos aquí que el Espíritu Santo hace eso, nos redarguye, nos dice, estás mal, necesitas un cambio, y también el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos transforma en nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es exactamente eso, hermano, es como un niño. Si tú tomas a un niño, ¿qué es lo que necesita un niño? Un niño pues, necesita primero que lo alimenten, que lo carguen, que lo cuiden, que lo vistan. Todo necesita. Entonces el que ha nacido de nuevo necesita todo eso. Y los hermanos que ya estamos aquí, ya creciditos, pues somos los que Dios nos ha encargado para que esta persona que ha nacido de nuevo, pues empiece otra vez nosotros a enseñarle cómo comer, a darle de comer, a cómo caminar, a enseñarle todo. Y claro, el Espíritu Santo está haciendo eso ahora también, junto con la persona. Y va creciendo, y luego ya tiene 2 años y va caminando, y ya come otras cosas. Y así es como uno debe de crecer en el Señor, no estancarnos, no quedarnos como San Pablo a veces nos dice, que le habla a una iglesia y le dice, ustedes todavía necesitan leche porque todavía no les puedo dar carne, aunque ya deberían por el tiempo estar comiendo cosas fuertes, hablando doctrinalmente. Y hay veces que algunos nos quedamos aquí así, pero el nuevo nacimiento se identifica por esa persona, es manejable, no es rebelde, y se deja alimentar, se deja cuidar. Yo no he visto a un niño que diga, ay, yo no quiero comer. ¿Usted lo ha visto? No. O que diga, oh, no quiero estar. No. Un niño se deja que lo alimenten, un niño se deja que lo visten, un niño se deja que... Pero ya cuando van creciendo y son rebeldes, pues ya. Entra la rebeldía porque uno se descuidó. Y eso también pasa a veces con el cristiano. Nace de nuevo, tiene nacimiento de nuevo, pero después se descuida y entra la rebeldía y ya uno hace lo que uno quiere. Y tengamos cuidado con eso. Pero para nacer de nuevo se necesitan estos 2 factores importantes. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando hace esta función, venimos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía, vas a decir, haz esto, haz lo otro, ya somos guiados, nosotros no sabemos para dónde vamos, solamente el que tiene el Espíritu le dice, ahora vas acá, háblale a esta persona. Entonces nosotros no teníamos pensado a lo mejor ni de ir de hablar a esa persona, pero el Espíritu nos dice, y somos como el viento, que no sabemos para dónde vamos, siempre dirigidos por el Espíritu Santo. Y después de esto, mis hermanos, todavía Nicodemo no lo entiende, aparte de cuando ya le explicó acerca de estos factores importantes para nacer de nuevo. Y todavía Nicodemo le dice, respondió Nicodemo, verso 9, y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? O sea, todavía en ese nacimiento espiritual no lo comprendió Nicodemo.
Acuérdense que Nicodemo era fariseo. Y un fariseo era gente que conocía las Escrituras. Y aquí viene la respuesta del Señor Jesús que le dice, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenas, ¿cómo creeréis os dijere las celestiales? Aquí Jesús se sorprendió de Nicodemo. ¿Cómo tú siendo maestro de las Escrituras? Porque ya tenían todos los profetas, tenían toda la historia de Moisés, todo el Pentateuco, todo lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, ellos lo estudiaban. Y le dice el Señor, bueno, ¿cómo tú no entiendes esto? ¿Qué no te acuerdas acerca de que cuando habló el profeta Jeremías y dijo Dios, yo ya no voy a ponerles estas leyes, ya en piedra ya no van a hacer, ya me cansé los sacrificios, ahora las leyes se las voy a poner en su corazón y voy a hacer que ellos tengan un corazón de carne? Y esto no lo entiendes. Y el Señor se sorprendió, si esto que está aquí abajo, en la tierra, lo que se realiza en la tierra, no lo entiendes, pues menos vas a entender lo que está en el cielo. Y hay veces que nosotros queremos entender cómo está unida la Trinidad y todo eso, y a veces ni la entendemos, cómo es posible de un Dios en tres personas. No lo entendemos. Pues si no entendemos eso, pues mucho menos vamos a entender las cosas de abajo. Y si no entendemos las cosas de abajo, mucho menos vamos a entender las cosas de arriba. Y es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Si no entiendes esto, que es sencillo, es simple, que este es el primer paso, mis hermanos y amigos, para seguir a Cristo y entrar al reino, ¿cómo vas a entender las otras doctrinas que vienen? La Santa Cena, el lavatorio de pies, vivir en santidad, la santificación, el bautismo del Espíritu. ¿Cómo lo vas a entender? Cosas que vienen arriba, las que están ya en los cielos, cómo están los ángeles, cómo está el cielo. ¿Cómo lo vas a entender? Pues Jesús le dijo, mejor no te digo lo de lo celestial, porque menos lo vas a entender y te vas a confundir. Y luego le sigue diciendo, y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés fue levantado en la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí el Señor Jesús empieza a enviarlo a las Escrituras. Empieza a hablarlo a un acontecimiento que sucedió con Moisés. Y ahora vamos a leer esa escritura en Números 21, de 5 al 8, para comprender un poquito, porque después el Señor dice, así, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, nos vamos nosotros ahora a Números 21, del capítulo 5 al 8. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Dice, ¿por qué no nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Acuérdense que el pan liviano es el maná que Dios les envió del cielo. Ya se estaban cansando el pueblo de ello, ¿eh? Hay veces que la gente se cansa del pan que ahorita estamos dando. Pero bueno. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y este es el mismo concepto que le está diciendo el Señor Jesús. Mira, lo que sucedió antes, tú conoces la historia. Había un pueblo rebelde que se rebeló en contra del pan, ahora sabemos que es la palabra, en contra de lo que es el pan que les dio Dios en el desierto, se rebeló en contra del líder, que fue Moisés, y el Señor les mandó un juicio. Y el juicio que Dios les mandó fue esas serpientes ardientes que los picaran y murieran. Y cuando el pueblo empezó a ver, por el pecado que hemos hecho de hablar contra ti, por eso nos viene, reconoció el pueblo, por eso nos viene esta desgracia. Entonces dice, ahora le dice, ruega, le dicen a Moisés, ruega por nosotros. Oró Moisés, y Dios le manda a Moisés que levante esa serpiente de bronce y dice, ponla sobre la bandera. Esta es en la versión antigua. En las otras versiones dicen, ponla sobre el asta.
pero en una asta hay una bandera. Entonces en la versión antigua dice, pon la bandera. Había banderas, la Biblia nos menciona que cada tribu tenía su bandera. Y yo me imagino, aunque no lo dice la Biblia, pero con esta escritura que había una bandera que identificaba a todo el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, ponla en esa bandera, arriba. Entonces, ¿cómo fue esa serpiente que la pusieron en alto? ¿Para qué? Para que todo el que fuera picado tendría que empezar a ver la serpiente. Ahora bien, este es un tipo y sombra también del sacrificio del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús llevó nuestros pecados, vino a un pueblo rebelde, y el pueblo que reconozca, escucha bien, el pueblo que reconozca que la desgracia viene por el pecado cometido y se arrepiente y ve ahora al Señor Jesús y cree en el Señor Jesús, entonces es salvo. Es lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel, porque la persona que creyera tenía que levantar su vista a esa serpiente de bronce. El que no cree, el que va a decir, pues ¿cómo va a ser posible que me picó una víbora y ahora nada más viendo esa cosa de metal voy a ser sano y voy a ser libre? Necesitaba creer la persona en el tiempo de Moisés para ser salvo. Y es lo mismo que les dice el Señor Jesús, necesitas creer. ¿Creer en qué? Ahora le está diciendo Jesús a Nicodemo, necesitas creer en mi sacrificio. Yo, así como lo dicen las escrituras en Isaías y otras escrituras de otros profetas, yo voy a ser crucificado. Voy a dar un sacrificio. Y me van a poner en alto. Él lo pusieron en alto. Lo sacaron de Jerusalén. Y dice que lo pusieron en el monte Gólgota. Gólgota significa calavera. O el monte de la muerte. En un monte. Y un monte hasta arriba lo pusieron. ¿Por qué? Así querían los romanos para que la gente viera a todos los que pasaran por ahí. Este era como un tipo de, mira lo que voy a hacer si no te portas bien, si no estás con el gobierno romano, es de que toda la gente lo viera. Y los ponían en alto para que toda la gente que pasara por ahí los viera el juicio que el pueblo romano hacía. Pero ahora el juicio de Dios viene para todos aquellos que no creen en Cristo Jesús. Pero todos aquellos que acepten que vienen estas calamidades, estos males por nuestro pecado y se arrepientan y crean en el Señor Jesús y vean el sacrificio del Señor Jesús, entonces van a ser salvos. Y este es un tipo y sombra. No en sí la serpiente, no tiene el simbolismo de la serpiente nada que ver, solamente es cómo se levantó la serpiente, que hubo en el tiempo de Moisés, hubo rebeldía, pero de la rebeldía vino el juicio de Dios. Del juicio de Dios también vino la salvación de Dios. Y es lo mismo que está viendo hoy en día. Y siempre va a haber. Va a haber un pueblo rebelde y viene el juicio de Dios. Pero también del juicio de Dios viene la salvación. Y damos gloria a Dios por ello. ¿Amén? Amén. Porque no nada más Dios castiga en justo juicio, sino también da la oportunidad de ser libres de todas esas calamidades. Y damos gloria a Dios por ello. Y aquí le está diciendo aquí el Señor Jesús a Nicodemo, mira, esta es la manera. Es creer en mí, es creer en mi sacrificio, es creer en la palabra, es creer a través del Espíritu Santo. Y sabemos que cuando el Señor se fue, vino el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces es a creer a través de mí. Dice, para todo aquel que en Él creyere. Ahora bien, menciona esta parte importante que creo que para nosotros es difícil de entender, es creer. Ese es lo que llaman la palabra griega pisteo, es tener confianza. Eso es, creer en el sacrificio de Jesús. Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces una persona que ha nacido de nuevo, ha nacido espiritualmente, ya puede entrar al reino de Dios y va a tener vida eterna. Desde el momento en que nace de nuevo, tiene vida eterna, si no se descuida. Acuérdense que también está la escritura que el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué? Al fin de nuestra vida y al fin de este mundo. O sea, tenemos que entender eso nosotros. Pero viene esta palabra de creer otra vez. Y todo esto, lo que es la salvación, no es por obras, sino es creer en Cristo Jesús. Creer en Él, confiar en Él, confiar que Él llevó nuestros pecados, así como lo dice el profeta Isaías. Nosotros ya no tenemos que cargar nuestros pecados porque el Señor Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo.
Y también nuestras dolencias, ¿verdad? A veces nosotros tenemos más fe en cuestión de enfermedades que en cuestión de pecados. Pero nosotros también tenemos que creer que en el sacrificio del Señor Jesús llevó Él todos nuestros pecados y nosotros ya no tenemos que cargar nuestros pecados, porque ya a través de que aceptamos a Cristo Jesús, nosotros ahora somos hechos justos delante de la presencia de Dios. ¿Puedo dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces es a través del agua, de la palabra de Dios. Esta es la que nos limpia, la que nos purifica, es la que nosotros tenemos que estudiar, mis hermanos, para saber cómo andamos. Este es como un espejo, nos dice cómo andamos, cómo estamos por dentro. Y así lo dice después otros versos. Es la luz que nos alumbra qué es lo que estamos. Y luego viene el famoso verso que todos conocemos de San Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Este es algo que también tenemos que entender, que el Señor no vino para condenar, Él vino para salvar. Amén. ¿Ok? Porque la condenación no la tenemos nosotros mismos. Y todo aquel que no cree ya es condenado. Así después dice la Escritura. Dice, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz que vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí viene este concepto de nosotros. Por eso hay que leer las Escrituras, y a lo mejor mucha gente no quiere leer la palabra de Dios porque le empieza a visualizar qué es lo que hay adentro en el corazón. Yo lo he visto en el templo, en el servicio, hay gente que no pasa al altar porque le da miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que el Espíritu Santo les empiece a dilucidar, a ver qué es el pecado que tienen en su corazón. Y como todavía aman el pecado, no lo quieren dejar. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros tenemos que entender y creer que a través del Señor Jesús nosotros podemos vivir una vida apartada para Él, santa para Él. Amén. Y a veces nosotros amamos más otras cosas que a Dios, pero ahora déjame enfocar un poquito lo que es el amor del Padre, porque el amor del Padre viene en esa palabra griega ágape. Hay bastantes palabras para definir el amor en griego. Está el amor de hermanos, que es el fileo. Está el amor pasional entre pareja, que es el eros. Pero está este amor, que es el amor puro. Es ágape, el amor sin condición. Y de esa manera nos amó Dios. Ahora, Dios Padre nos amó tanto que dio a su Hijo. Y ya vimos la manifestación. El mismo amor que tuvo el Padre, tuvo el Hijo. Porque por amor el Padre dejó al Hijo. Y el Hijo por amor a nosotros se entregó a sí mismo por nosotros. Y vemos esta condición de amor. Y si nosotros podemos irnos a la definición del amor en la primera de Corintios 13, cómo San Pablo nos habla acerca de lo que es el amor. Y dice, primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, ¿qué es esto, amor? Aquí en la versión antigua pone la palabra caridad, no para decir el simple amor, el amor fileo, no es el amor fileo, no es el amor eros, caridad es el amor ágape. Por eso la mencionan y lo traducen en esa palabra, caritas, caridad, que es el amor ágape. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia y toda la fe, y de tal manera que traspase todos, etcétera, y si repartiere todos mis bienes, etcétera, etcétera, y no tengo caridad, nada soy. Pero ahora viene el 4, que dice, la caridad es sufrida, es benigna, no tiene envidia, no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se apoya en la verdad. Y en este verso que he puesto yo, y este para mí es el que aclara la definición de amor, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y si nosotros vemos cómo Dios nos amó, porque Él todo lo soportó, el Padre y el Hijo,
el padre ver a su hijo ser sacrificado. Yo no sé si tú eres padre, pero si a mí me dijeran, a ver, da a tu hijo para que se salve México, yo todavía diría, espérate, yo no lo haría. Porque se necesita amor, que es darlo todo, darlo todo. Y es en esa manera Dios nos amó tanta manera, y el Hijo nos amó, que Dios sufrió todo, todo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó. Y vemos que en cuestión de soportar, Él lo hizo todo hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló todo. Y no lo hizo para vanagloria, no dijo, ay, para yo recibir la alabanza y la adoración. No lo hizo por eso. Lo hizo porque nos amó a nosotros. Porque creyó en nosotros. Creyó que nosotros pudiéramos responder bien a su sacrificio. Y debemos entender esto. Hoy en día, lo que nosotros necesitamos es amor. Por eso hay parejas que se desunen, porque les falta este tipo de amor, el ágape. Porque si tuvieran el amor ágape, todo lo sufren, todo lo esperan, todo lo creen, todo lo soportan. Y cuando habla de creer, para mí viene esa parte de creer, es la palabra meollo que también nos está diciendo Juan, el que cree. Para creer en el Señor Jesús necesitas este amor. Y por eso es que los primeros 2 mandamientos es el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y dice el Señor Jesús, y en esto se encierra toda la ley y los profetas. Pero para creer en el Señor Jesús necesitas amarlo en ese amor ágape. Y solamente el Espíritu Santo te puede dar ese amor ágape. Y eso es lo que ahora yo entendí en esta lección, mis hermanos, que necesitamos pedirle a Dios, Señor, danos ese amor que tú tienes para nosotros amarte a ti. Amén. Porque el que no ama, ¿sabe qué? No va a creerlo todo. Va a tener dudas. Y va a decir, ay, ¿a poco sí es cierto? ¿A poco nada más con el sacrificio del Señor Jesús ya puedo yo vivir una vida apartada del pecado? ¿A poco puedo? No, es que necesitas creer, pero para creer necesitas ese amor ágape. ¿A quién amas? Esa es la pregunta. ¿A quién amas? Y sabes que en la situación diaria de nuestra vida se ve nosotros a quién amamos. Por ejemplo, si nosotros no tenemos ya para pagar la renta en fin de mes y nos preocupamos, ¿verdad que nos falta ese amor? De creer en ese Padre que nos va a suplir y que nos va a mantener y que nos va a cuidar. Pero si nosotros nos angustiamos, falta creerle a Dios. Y en la enfermedad y en otras situaciones, ahí se ve si nosotros amamos o no amamos a Dios. A veces amamos más al dinero, a veces amamos más al trabajo, a veces amamos más al hijo, a la esposa, que a Dios. Y tengamos cuidado. Que nosotros, nuestro amor, vaya a Dios primero y después a nuestro prójimo. El primer mandamiento es amar a Dios y después amar a nuestro prójimo. Pero lo tenemos que amar con este amor ágape. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y ahorita que hablo es de esto de ya gente que quiere ir a la iglesia y entrar a la iglesia, pues yo creo, hermanos, nos falta amor. Este amor ágape para esperar. Esperar. Yo sé que no es fácil. Esperar. Y esperar en que Dios haga la obra. Que Dios limpie este mundo de este virus y también del otro virus, ¿verdad? Del pecado. Pero es esto, es de tal manera amó Dios al mundo. Él lo dio todo. Pero ojalá nosotros amemos más a Jesús, que es la luz, que nuestras propias obras. Bien, hermanos, esta es la clase de hoy. Ya no hablé tanto del Hijo, porque también acerca de lo que es el Hijo, habla acerca de lo que es el Hijo del Hombre, y también Daniel. Pero nada más te doy la escritura para que la estudies. Daniel 7, 14, 3. Daniel 7, verso 3 y 14 nos habla acerca del Hijo del Hombre, que viene a tener ese reino que no se corromperá. Entonces aquí le está hablando acerca del reino, solo del reino, no de la iglesia, solo del reino de los cielos. Y bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, envíenmela
y la vamos a contestar. ¿Tienen alguna duda? También la vamos a contestar primero Dios. Y damos gracias a Dios por esta escuela dominical. Yo aprendí algo hoy y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque nos da esa sabiduría para entender, y lo importante es otra vez creer en el tipo de amor, en el amor ágape. Amén. Vamos a hacer una oración dando gracias por esta escuela dominical y también entrar en nuestro servicio. Ahora nosotros en la iglesia local nos toca el servicio del cuidado pastoral, y el cuidado pastoral es un auxiliar de la iglesia que ayuda al pastor para cuidar de las ovejas. Y ahora le toca, en la iglesia tenemos 3 bandas, y ahora el servicio le toca a la banda número 3. Y vamos a empezar nuestro servicio. Ahora sus Biblias ahí en lo que es también la primera de Corintios, el capítulo 12. Ok, y vamos a leer el verso 31, después vamos a leer el capítulo 13 y el verso 12 y 13. Amén. Así es que mientras tiene su escritura, póngase de pie y vamos a orar dando gracias a Dios por esta escuela dominical y también para que Dios nos bendiga en este servicio. Oramos. Padre celestial, Dios eterno, de la base te doy gracias, Dios, por esta enseñanza que nos has dado. Padre, permite que el amor tuyo, ese amor ágape, ese amor puro, ese amor santo, Jehová, esté en nuestros corazones y de cada oyente, oh Dios, para amarte a ti primeramente, para creer en ti, oh Dios, porque nos necesitamos, Señor, esa fe que aumente, pero en el amor, Padre. Creer en ti, confiar en ti, que tú vas a hacer, Señor, la obra perfecta en nuestras vidas, que tú tienes nuestra vida en tus manos, oh Dios, y no amar, Señor, más el dinero, no más a la esposa, a los hijos, sino a ti primero, oh Dios Padre. Haz eso, aleluya, en nuestros corazones, oh Dios, para soportarlo todo, para sufrirlo todo, para esperarlo todo, para creerlo todo, Padre, para andar en la verdad, oh Jehová, en el nombre de Jesús, Señor, te lo suplico, Dios Santo, tú te muevas en cada corazón. Te pido también que tú nos bendigas, Padre, en este servicio. Tu Señor, seas glorificado también en este momento. Bendice, oh Señor, cada hermano y cada hermana, cada amigo oyente. Y glorifícate nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la escritura, otra vez, 1 Corintios 12, verso 31. ¿Está conmigo? Amén. A ver si la podemos leer juntos. ¿Listos? Dice así: empero procurad los mejores dones, mas aún yo muestro un camino más excelente. Lo dice el capítulo 13, verso 12 y 13. Ahora vemos por espejo, en obscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, de estas 3. Empero la mayor de ellas es la caridad, el amor. Así es que el capítulo 12, el último verso, nos dice: hay dones, y qué bonito va que se manifiesten los dones. Yo en la iglesia quiero que se manifiesten los dones. El discernimiento de lenguas, el hablar en lenguas, en el de profecía, en el de milagros. Tantos dones que hay. Pero el mejor camino, el camino más excelente es el amor. ¿Okay? Y dentro del amor, la fe, la esperanza y la caridad. La fe se va a acabar, mis hermanos, cuando vean Cristo por su iglesia. No vamos a tener más fe, porque ya creímos en Él y ya estamos allá arriba. Ya no va a haber tanta esperanza, porque ya estamos arriba con Él. Pero el amor es el que va a permanecer, aleluya, eternamente. Amén. Y puede dar gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Vamos a cantar unos cantos, hermanos, y vamos a glorificar a Dios también con estos cantos. Amén. Y puede dar gloria a Dios. Damos gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Y hay unos cantos que están en el himnario. Y el primero está en la página 83. Y dice así: oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abran la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Otra vez: oh, no rechaces la verdad, tus
Gracias a Dios, hermano, amigo, y vamos a llegarnos a Jesús. Vamos a llegarnos a Él. Es el único camino para ser salvos. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por los integrantes, hermanos de la iglesia local, de la banda número 3, y así le vamos a después dar el tiempo a lo que es la predicación.
la parte de la palabra de Dios. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar por esta banda, que Dios bendiga y cada hermano reciba el alimento de Dios, el sostenimiento, y si hay algún enfermo en esta banda, que Dios los sane. Y claro, también generalmente va a todos, a todos, a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Eterno, te pido, Señor, ahora en este servicio de la banda de número 3, Jehová Santo, que tú primero des, Señor, sabiduría y gracia a la líder, nuestra hermana Candy. Glorifícate, oh Dios, con tu poder y tu gloria. Dale tu abasaré, Jehová, de tu gracia y tu bendición, Señor. También sobre cada integrante de esta banda, oh Dios, glorifícate en ellos. Aquellos, Padre, que todavía necesitan más experiencias tuyas, Señor, de la salvación. Que tú les des esas experiencias, Señor, que tú tienes el poder, oh Jehová, que ellos pongan su confianza en ti, oh Dios Altísimo. Tú eres el que les provees, tú eres el que los abasteces. Que tengamos, Señor, esa confianza, Señor, en ti, oh Padre. Glorifícate en cada banda, oh Señor. También de todos mis hermanos, de todo amigo, Padre. Si hay alguno que está enfermo, Padre, toca sano, Señor, a esta hermana, Señor, que está pidiendo varias veces por sanidad. Quita ese dolor en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Glorifícate, Padre, en esta situación, Señor, que parece ser que ya estamos fuera del virus, pero danos sabiduría para saber cuándo, Señor, regresar. Cuándo, Señor, oh Dios, salir. En el nombre de Jesús, Jehová, te lo suplico. Y también bendícenos, oh Dios, aún más en este tiempo de la predicación, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplico, oh Dios. Amén. Y nuestro hermano Arturo, como cada domingo, y doy gracias a Dios por la ayuda que nos está dando. Y él va a traernos la palabra de Dios. Y ponga atención, hermano, a la palabra de Dios. Y amigo, abre tu corazón para que también tú puedas recibir la palabra de Dios. Y Dios le bendiga, hermano Arturo, su tiempo. Gracias y Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. En este día, en este momento. Estamos una vez más, por la misericordia de Dios y por su voluntad, estamos tratando de hablarles la palabra de Dios en esta tarde. En este mensaje, que yo lo he titulado La última invitación de la Biblia. Y bueno, parece como que el Espíritu nos une por los cantos, ¿verdad? Que el primero habla sobre en una invitación, dice acerca de que Dios, el Señor, invita, no rechaces la verdad, dice, tu Dios te llama. Y a él dice, ven a él sin tardar. Y luego el otro canto también dice acerca de ven a él que te espera tu buen Salvador. Como que nos pusimos de acuerdo, hermano, pero la verdad siento que todo esto es un manipuleo divino. Amén. De parte de Dios para traer este mensaje. No dudo que habrá personas que lo crean. Dudo que habrá personas que no lo crean, pero este evangelio es de creer, como ya lo dijimos hace 8 días, amén, como ya lo dijiste ahorita en el principio, en los cantos, y como lo vamos a decir ahora. Amén. Para todo aquel que cree, le es posible. Para el que no lo cree, le va a ser imposible. Pero rogamos a Dios que, como aquellos que un tiempo fuimos escépticos, o sea, incrédulos, el Espíritu Santo nos pueda dar la facilidad para entender, para creer de quién venimos y a dónde vamos. De quién somos propiedad en este momento, en este mundo, en esta vida, actualmente, a quién le pertenecemos. Y este tema lo vamos a tratar de desarrollar en el nombre del Señor Jesucristo. La última invitación de la Biblia, y se encuentra allí en Apocalipsis 22, 17. Cuando hablamos acerca de la última invitación, a mí no me gustaría asistir a un evento, a una actividad, a una fiesta, llámese como se llame, que hayan invitado a todos y a mí me estén invitando y me estén invitando y me estén invitando y yo no haga caso.
Y aquella fiesta así a cada 8 días, y la estén haciendo, aquella reunión, aquella celebración, la estén celebrando, la están haciendo, y a mí me sigan invitando, y no, no le haga caso. Pero que alguien me llegue y me diga, Arturo, esta es la última invitación. ¿Quieres estar? ¿Quieres disfrutar? ¿Quieres gozar? ¿Quieres tú aceptar? Es la última, ya no te vamos a volver a decir ya más nada. Esta es la última oportunidad. La última invitación que te hacemos. En la última invitación hablamos de que es la última oportunidad. Ya no nos van a volver a invitar quizá, por alguna razón que en este mensaje voy a tratar de explicar en el nombre del Señor. Amén. Dice así su palabra en el nombre de Jesucristo, Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, solo el que tiene sed, el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Oremos unos instantes para Amén. Que Dios nos dé la claridad y el entendimiento. Buen Señor, Jehová Dios Dios del cielo y la tierra. En este momento, Señor, estamos poniendo en tus manos este mensaje. Toma, Señor, en tus manos quien lo va a expresar, quien lo va a descifrar, quien lo va a decir. Que tu Espíritu Santo lo use y tome el control de este tiempo. Sea tu Espíritu Santo quien nos hable en esta tarde. Toma el control, Señor. Danos el entendimiento. Danos el razonamiento, Señor, y danos la comprensión de tu palabra. Toca los corazones y toca las vidas, Padre, de los que escucharán tu palabra. Sí, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Cuando llamamos la última invitación de la Biblia, podemos decir que efectivamente es la última invitación de la Biblia. Sí. Usted ve que es uno de los últimos versículos de la Biblia, que es Apocalipsis 22, 17. Sí. No recuerdo, no sé si tenga algún otro versículo después del 17. Sí. Es el último. No puede faltar. Yeah. Bueno, quiere decir, pero es la última invitación. Sí. Ya no existe otra invitación. Sí. Se acabó. Y sabemos que es el último libro que tiene la Biblia y es el último capítulo que tiene la Biblia. Amén. Así que en todos sus aspectos podemos decir que es la última invitación. El llamado al final del mensaje al pecador. Y pudiéramos decir también a nosotros, ¿verdad? Porque quien no ha pecado, dice su palabra, que aquel que no ofende en palabra, este es varón perfecto. Entonces, a diario, nosotros cometemos esas faltas, errores que se constituyen en pecado y que de una forma u otra necesitamos también, como decía en la escuela dominical La Lección, poder llegar a este conocimiento y creer que el Señor nos puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar al Señor como nuestro Salvador. Amén. Al pecador, aceptar al Señor como su Salvador. Es lo que necesita. Esta es la última invitación. Hermano, hermana, amigo, amiga, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Quizá pueda ser que mañana tengas otra oportunidad, mañana puedas tener a alguien más que te pueda invitar otra vez a aceptar al Señor como tu Salvador, pero a lo mejor puede ser que esta sea la última en este día. 2. Este también es un llamado al descarriado. Sí. Aquel que abandonó al Señor, aquel que abandonó la alabanza, adoración, etcétera, que está descarriado del rebaño del Señor, a que regrese al Señor. Puede ser también un llamado final al descarriado. Puede ser también al desanimado y al desalentado y al triste. Puede ser también un llamado final. Anímate, no te desalientes, no estés triste. Hay cosas mucho más mejores para poder ocuparnos. Aleluya. Y por último,
se llama al que tiene problemas y necesidad. En esta parte podemos entrar casi todos, por decir, no casi, no todos, podemos entrar. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene necesidades? Hoy estaba oyendo un mensaje de muchos que se quedan sin comer por el problema que estamos viviendo. Muchos que están enfermos y están sufriendo, no solamente físicamente, sino también psicológicamente están sufriendo acerca de su porvenir físico y su porvenir económico. Pero hay una cosa, que podemos buscar solución en el Señor. Amén. A todo. Sí. A todo podemos buscar solución en el Señor. Podemos buscar en nuestras necesidades económicas, podemos buscar al Señor y creo que Dios nos puede dar lo que necesitemos porque su palabra así lo dice. Haga la prueba. La última invitación de la Biblia después de la terrible realidad al final de los tiempos. Unos grandes predicadores que yo respeto, hoy acabo de oír uno y nos hace mención de que ya estamos en los últimos tiempos. Aleluya. Y que las escrituras y que las profecías y empiezan a deliberar, empiezan a decir acerca de estas que se están cumpliendo. Y lo vemos. Sí. Y pudiéramos decir que realmente esta es una verdad. Yo puedo decirles que en mis 55 años predicando, no había visto una cosa igual. Una cosa parecida a esta, no la había visto. Hoy estoy dando cuenta que estamos viviendo en tiempos terribles. Son reales. Quienes no lo creen, solamente que viajen a esos estados aquí en el país, en donde pueden ver la gente que está teniendo el contagio y que se está muriendo, que son por miles. No le crea las palabras que le dicen que no es cierto, que sí es cierto. No le crea que sí es cierto, que no es cierto. Vaya y cerciórese y verá que esto está pasando y que es una realidad terrible. La última invitación en la Biblia que nos está haciendo el Señor. Hay muchas invitaciones en la Biblia. Según los estudiosos dicen que hay más de 2,000 invitaciones para oír al Señor. Pero esta es la última. Ya no habrá más. Aleluya. La hora, yo le puse este subtítulo, la hora cero. ¿Qué es la hora cero? Usted ha oído cuando lanzan un cohete al espacio. Empiezan contando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya no hay números más descendentes y en ese momento disparan el cohete para que vaya a su destino. Esa es una enseñanza que nosotros podemos tomar, que hay una hora cero para nosotros, para nuestra vida. Nadie puede decir que nos vamos a ir de este mundo, a morir, como se dice vulgarmente. Nadie sabe la hora en que nos vamos a morir, pero el de arriba que tiene en sus manos la vida, sí sabe nuestra hora cero, cuando ya llegamos. Por eso hay accidentes que casi se mueren, están graves, están en coma, vienen a la realidad, vienen a la vida, porque no llegó su hora cero. Necesita llegar a la hora cero. En mi ministerio pude ministrar a personas que en ocasiones pudiera yo pensar acerca de esta hora cero. Me maravilla cuando encuentro a una persona que está grave y está en coma y ya está para morirse, para que lo desconecte, y Dios lo trae a la regreso. Un testimonio de un familiar de nosotros aquí en el hospital de Banais, estaba ya en coma y vamos a visitarlo. Yo oí cuando el doctor le dijo a la esposa que era la autorización para desconectarlo. Y esta esposa, su mujer, dijo, yo esperaré hasta el último momento. Pasó algunos días allí y el muchacho volvió a la vida. Hoy anda por ahí. No era su hora cero. No era la hora que debería de irse de este mundo. Ahora es un servidor del Señor, de esos que aman al Señor, que dan hasta lo suyo. Y algunas veces hasta lo han defraudado, engañado, porque Él es espléndido.
Esa es la hora cero. La hora cero es cuando aquel no muere, está en coma, allí está, y van. Y cuando usted llega con el mensaje, y cuando usted tiene el conocimiento que aunque están en coma, ellos escuchan, y yo he llegado y les he hablado del Evangelio, les he hablado del amor del Señor, y ellos aceptan al Señor, vuelven en sí. Aleluya. Un momento, les estoy hablando de otro testimonio, de otra experiencia, vuelven en sí, aceptan al Señor Jesucristo, los dejo en paz, los dejo tranquilo y me voy a mi casa. Y entonces en la noche oímos el llanto de su esposa porque había muerto el Señor, la persona que había ido con el Señor. Esa era su hora cero. Pero yo pregunto, ¿cuándo será nuestra hora cero? ¿Cuándo será el momento que nosotros llegue ese momento tan terrible de que diga, hasta aquí llegaste, hasta aquí se terminó tu vida, nuestra hora cero? La última llamada, vamos a decir esto así, Dios tiene una carga, es la mayor carga que Dios tiene, y es esto de que el hombre, el humano, sea salvo. Y este versículo que leímos al principio dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Ajá. Y el que oye diga, ven. Cuando el espíritu dice, ven, sabemos que es el Espíritu Santo el que invita a todos los que tengan sed. Cualquier sed. ¿Qué es sed? Es una sed espiritual, no es sed de tomar agua. Es una sed espiritual, una sed que lo hace a usted sentir el ansia. De acuerdo al significado de la palabra sed, en el diccionario Larousse dice que sed es una necesidad urgente. Una necesidad urgente. Sí. Hablando de la sed física, sabemos que es una necesidad, que muchas veces un vaso de agua no nos llena, nos echamos otra, porque es una necesidad la sed. Así también en el aspecto espiritual, la sed espiritual viene siendo cuando alguien nos hizo algo, y oiga, ¿cómo le guardamos un rencor? Y quisiéramos que algo malo le pasara a esa es una necesidad psicológica que tenemos. Queremos que algo le pase. Esa se llama sed de venganza. Sí. Y por allá, y hacen esto y hacen lo otro, y queremos desquitarnos. Esa es la sed de venganza. Sí. Hay quienes están teniendo problemas, tienen sed de que Dios o alguien le resuelva sus problemas, y buscan una forma de saciar su sed. La buscan en la droga, la buscan en el alcohol. Ellos buscan saciar su sed, pero obviamente no la tienen. Pero el Espíritu Santo les está hablando. Cualquier sed, el Espíritu Santo entra en el corazón cuando se le abre, cuando voluntariamente le dice ven, cuando Él quiere o ella quiere, y Él hace la obra, el Espíritu Santo, y salva del pecado. Y el Espíritu permanece ahí durante toda la vida, de acuerdo a su palabra. ¿Qué es esto? Vemos otra vez al que tenemos que creer que esto pasa. En mí ha pasado, en millones de personas han pasado, millones de jóvenes han pasado, en adultos han pasado. Creen que esto puede pasar y pasa. Sí. Dice Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando uno acepta al Señor y el Espíritu Santo obra en nosotros, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a ayudar. Amén. Él es el que nos va a consolar. Aleluya. La obra de invitar a la gente, volvemos a repetir, es la mayor carga de Dios que Dios tiene. Hay una escritura que dice en Romanos 8, 19 al 21, esta es mayor, esta carga que Dios tiene, es mayor que la creación o que mantener la creación. Miren lo que dice Romanos 8, 19 al 21.
porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios nosotros, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si usted ve todo lo que vemos, vegetación, agua, todo, eso es una cosa que va a pasar, que se va a terminar, pero aún ellas están esperando una reformación, un agua nueva, un árbol nuevo, una vida nueva, como lo dice el Apocalipsis, como lo dice la Escritura, sí, que habrá nuevo, todas las cosas serán nuevas. Sí, ahora, esta es una carga que Dios tiene para su creación, que es la humanidad, y es mayor que la que tiene con los planetas en su curso, sí, o causa. La carga de Dios se debe a su amor, como decíamos en la clase y hace 8 días. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo decía: nadie tiene mayor amor que este, que ponga a alguien su vida por sus amigos. Y el Señor Jesucristo se constituyó nuestro amigo para dar su vida por nosotros. Esto también debe de ser una gran carga para la iglesia. Acordémonos que el versículo dice que la esposa, el espíritu hace su trabajo. Sí. La esposa aquí también tiene parte. O sea, nosotros como iglesia, sí, si creemos y aceptamos y predicamos que somos la iglesia, tenemos que tener esa carga. Aleluya, para hablarles a las almas. Sí, me dice el espíritu y la esposa, quiere decir la iglesia, diga: ven. Aquí hay una cosa que tenemos que hacer y que ver. Dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde. Hay una o dos organizaciones religiosas que le cobran a uno por bautizar, por casar, por confirmar, etcétera, etcétera. Y también haga usted un pacto de $100 y el Señor le va a pagar su renta. Dé usted $1,000 y el Señor le va a librar su casa de la hipoteca. Esa no es la forma en que Dios trabaja. La iglesia tiene que tener un mensaje gratuito. Amén. Así como el Señor lo dio. Amén. Gratuito. Entonces, la esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, debe de incitar, de invitar a la gente a que venga, que tome el agua de la vida gratuita, de balde. No se cobra, no se debe de cobrar, no se debe de esperar ni siquiera una ofrenda de amor del predicador invitado. Aleluya. No se debe de esperar si hay diezmos, no hay diezmos para ir a una congregación. Aleluya. Esto lo digo para la gloria de Dios. En mi ministerio jamás precio a mis pastorados, que he tenido bastantes. No le he puesto precio a mis predicaciones, porque el mensaje de salvación es gratuito. Y amén, Dios es testigo de lo que les estoy diciendo. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia, nosotros, debemos de tener esta responsabilidad, porque esta responsabilidad de la iglesia, escuchémosla. Mateo 10:8, palabras dichas por el amo y señor de la iglesia, por el edificador de la iglesia, por el amo y señor de las cosas, por la cabeza de la iglesia. Dijo estas palabras: sanad enfermos. Ajá. Sanad enfermos. No debemos de cobrar. Aleluya. En ocasión llegó una pareja que ella era conocida de nosotros, era cristiana. Su esposo no era. Su esposo era un pecador. Fueron en la noche, como a las 12:30 de la noche, y me dijeron que fuéramos a orar. Su niño estaba hospitalizado en el hospital infantil. Los llevé al templo, les hablé que confiaran en el Señor. Ellos creyeron, oramos por el niño, y el niño sanó inmediatamente sin ir a orar al hospital. Sanó. Aleluya. Y en la mañana
dinero. Y le decía yo, no, una ofrenda de amor no la puedo aceptar porque yo tendría en mi conciencia que esto es un pago. Sí. Dalo ofrenda a la iglesia. Era conocido mío de muchos años ahí en el pueblo. No hay precio ni debe de ponerle un precio a nada de eso. Aleluya, Y gloria a Dios. vamos a decir, ministros, pastores, y este es un consejo para todos aquellos que están esperando una dádiva, una ofrenda por cambiar por su mensaje, que es, ese mensaje es gratuito. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor dijo, sanen los enfermos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste y sal de gracia. Esto, pudiéramos decir, la iglesia hoy parece difícil poder ver que un muerto resucite, pero los muertos espirituales sí resucitan. Amén. Qué difícil es ver que un leproso sea limpio, pero sí podemos que el Señor con la sangre preciosa derramada limpia del pecado que es la lepra. Aleluya, amén. Ajá. Enfermo, ¿cómo no? Yo mismo de adolescente tenía una enfermedad mental y el Señor me libró, me sanó. Amén. Y los demonios, hemos hablado muchas veces de esos demonios que vienen siendo el alcohol, que viene siendo la droga, que viene siendo la ira, que la crítica, todo eso. Demonios que tenemos que echar fuera. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén. De gracia recibimos. De gracia. Yo hoy puedo hablarles de mi testimonio porque yo recibí de gracia la sanidad mental y el Señor me libró. Yo les puedo decir a los jóvenes, hay un remedio para sus pensamientos, hay un remedio para aquellos pensamientos que le pone un enemigo, hay un remedio para cuando sientas la tentación, hay un remedio que Dios te puede proveer. Sí, ¿Por qué? Porque en mí ha pasado, en mí ha sucedido y les doy razón del camino porque he andado por él. Sí, amén. ¿En cuántas otras cosas nos preocupamos? Fíjese, piénselo, amigo, hermano, hermana. ¿En cuántas cosas nos preocupamos para deleite del malo, del enemigo de Dios, de que es nuestro enemigo? Nos ocupamos en esto, en lo otro, y no quiero mencionarlo. Pero él está feliz. El enemigo está feliz de que nos peleamos, de que discutimos por la política, de los chismes, y perdemos tiempo. Está feliz de la vida, criticándonos, y bueno, en fin, todo eso. Nuestra tarea como esposa es invitar, traer, animar. Y oiga esto, también hay una responsabilidad para que oye. Incluso el recién convertido tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. También debe de invitar. Allí dice, y el que oye, diga, ven. El que oye, diga, ven. El recién convertido también tiene el deber de decirle, sabes, que yo era así, yo era un útero, yo era un infiel, yo era un ladrón, yo era un mentiroso. Ahora ya no lo soy, como decía el apóstol San Pablo. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y acá, y el que tiene sed, como les decía hace un rato, hay muchas clases de sed. Buena sed, ¿eh? Sí. No se asusten, que no nada más la mala sed, porque hay buena sed. Sed de oír la palabra de Dios, sed de las cosas buenas, sed de amar a mis hermanos, sed de amar a Dios, sed, una sed. Y aquí mira está la confirmación. Dice Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Que pudiéramos tener esa sed de ser justos, de ser rectos, de ser honrados, de servir a Dios, de la justicia, que todo eso es justo. Hay que ir al Señor para aplacar toda clase de sed. Y mira estas palabras que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. San Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Y le respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, de un agua de ese pozo, donde se había encontrado con la mujer samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor, para siempre
no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Yo ya no tengo aquellos temores, aquellos pesares, aquellos deseos de hacer el mal, de hacerme mal. Ya no los tengo. Aleluya. Esa sed me la calmó el Señor, como ha calmado a personas que eran infieles con sus parejas, padres que eran abusadores, madres que eran olvidadizas de sus hijos. Esa sed ha llegado y el Señor se las ha cambiado, se la ha mitigado esa sed, y ahora son personas que hacen el bien, ha sido saciada su sed. Miren lo que dice el Señor en San Juan 7:37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe qué pasaba en ese momento? Una costumbre, una tradición judía era que el sumo pontífice, después de que había ofrecido el macho cabrío o la víctima en pecado del pueblo, allí en el templo hacía la celebración, y entonces el sumo pontífice agarraba agua en una jofaina, una especie de contenedor de agua, con su asa, con una jarra, y la agarraba y la llevaba, y agarraba agua de la fuente y la llevaba, la derramaba en el altar, y decía unas palabras. Y esto el Señor lo vio. Eran 7 días de fiesta, y en el último día de la fiesta, como que el Señor se conmovió en gran manera por ver aquello que ni sabían ni qué era, ni que no entendían ni lo que significaba. Él exclamó y dijo estas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él había dado agua a la mujer samaritana, ya le había dado agua a Nicodemo. Nosotros ya hemos recibido esa agua, pero él sigue ofreciéndola, sigue ofertándola a toda persona que quiera. Esta es una pregunta para ir terminando. ¿Estamos sedientos? No importa la clase de sed. Si estoy sediento de justicia y de hacer bien, tengo que ir al Señor, como decía la escuela dominical. Tenemos que ir al Señor para que el Espíritu Santo nos impulse, nos ayude para poder hacer algo con ese amor que debemos de tener al Señor. Amén. ¿Estamos sedientos? ¿O estamos también todavía sedientos porque todavía odiamos, tenemos rencor, queremos que algo malo le pase a aquel que nos hizo mal o a aquella que nos hizo mal? Esa es una clase de sed que Dios tiene que quitar. Es una clase de sed que nosotros tenemos que erradicar. ¿Cómo? Con el agua. Sí. El Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Esto es gratuito. Es regalado. Sí, todos, fíjense que los psicólogos que le dan un consejo de acuerdo a lo que usted les dijo. Sí. Psicología eso para mí es una burla, es un fraude, y hay que pagarle. Ajá. Al consejero, etcétera, hay que pagarle. Pero esta clase de terapia, de venir, de creer y tomar esa agua espiritual, eso es gratuito, amigo. Amén. Hermano, Aleluya. pruébelo. Ajá. Pruébelo. Sí, amén. Todo en mí, obró en mí, ha obrado en mucha juventud, ha obrado en matrimonios, ha obrado en padres, ha obrado en madres, ha obrado en hijos, ha obrado. Esa clase de ser gratuita, el Espíritu Santo, que es el que está ministrando en esta tierra, se la ofrece hoy. Puede dársela y es regalada. Sí, amén. Alguien decía, hablaba de una ganga, no una pandilla. Una ganga en el término del idioma español es una oferta barata. La ganga es una ganga. Yo compré un traje y fue una ganga porque me la dieron baratísima. Ahora ganga la conocen acá por la mala interpretación del español como una pandilla, pero no. Esta es una oferta gratuita. Amén. Ya ni siquiera es barata,
es regalada. Aleluya, gloria a Dios. Tomemos del agua de la vida gratuita. ¿Sabe qué? Si tiene un precio, claro que sí, pero ya alguien pagó ese precio. Amén. El Señor Jesucristo pagó ese precio. Y esta es la invitación. Vayamos y bebamos. Saciemos nuestra sed. Vamos a saciar nuestra sed. Cualquier clase de sed, buena o mala, Él la puede mitigar, Él la puede calmar. Aleluya. Él puede darnos esa agua barata, regalada. Dice así Isaías 55:1. A todos los sedientos, a todos los sedientos. ¿Está usted sediento de algo, amigo, hermano? Persona que me está escuchando, que no cree, y yo le invito a que crea y que pruebe ahora esta oferta, este regalo que le estamos dando a través de la palabra de Dios. Aleluya. Esta invitación que usted está escuchando a través de la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, corrobora lo que les decía hace un rato. Gratuito. Sí, No hay que dar dinero. No pacte. Usted crea que Dios puede hacerlo sin pagar ni un penny, sin un dólar. Él lo ofrece. Sí, amén. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Compren. ¿Qué es que compremos? Vamos a comprar el agua. Vamos a comer el pan de vida que es el Señor Jesucristo. Sí, amén. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aleluya. ¿Sabe que el vino es un símbolo de la fuerza, de la fortaleza, del valor que le da a uno? El vino es un tipo y sombra del Espíritu Santo que nos, simbología que nos da la fuerza para caminar. Según dicen los que toman, los que se han emborrachado, que el vino los alegra. Pues este vino también lo alegra a uno. Aleluya. Por eso mejor tomo el vino espiritual que el otro. Ya sé que el otro nomás perjudica y entorpece los pensamientos. Este no, este lo hace vivo, lo hace alegre. Y aquí tenemos la conclusión a este mensaje. Vamos a hablarles a los necesitados. Iglesia, ministro, pastor, vamos a hablar de los necesitados. Hay muchos necesitados ahora. Dice el Señor, esto que acabo de decirles, vengan a las aguas, vengan a las aguas. No tienen dinero, vengan a las aguas. Aleluya. El Apocalipsis habla de un río, y el profeta, no me acuerdo quién es, Ezequiel habla de un río que nace de allí, del umbral del altar del templo. Aleluya. Y el Apocalipsis dice que nace del trono de Dios. Y ese río. Escuche este canto, no sé si lo podrá apercibir. Tenemos problemas con la tecnología, tenemos problemas con la transmisión, pero espero que le escuchen. Amén. Hay una fuente. Amén. Oiga la invitación. Vengan a las aguas. Su vida la llegará. Aleluya. Haga la prueba. Ay, ese río que nace del trono de Dios. Jesús. Nunca se secará. Nunca se secará. Hay un gran río que viene del Señor, de nuestro Padre Celestial. Hay una fuente. Esta es la última invitación, amigo. Esta es la última invitación, hermano. Usted no sabe si esta noche el Señor se lo va a llevar. No sabe si esta noche usted va a dejar de existir. Amigo, usted no tiene la seguridad de vivir el día de mañana. Hoy
decía el apóstol San Pablo, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. No deje para mañana, amigo, hermano que está usted descarriado de su rebaño. Venga, regrese. Alguien lo ama. Alguien va a saciar su sed. Hermano, hermana, amigo que tiene problemas. Venga a depositar sus problemas en el Señor. Deje que Él sacie. Que Él sacie. Deje que Él sacie su sed. Aleluya. No hay agua. No hay agua que pueda saciar esa sed espiritual. Solo el Señor Jesucristo. Solo el Señor puede saciar esa sed. Solo el Señor. Venga a ese río. Yo he tomado de esa agua. Yo he tomado de esa agua. Sí, amén. Casi 70 años tengo de estar en ese río. Hace más de 65 años que estoy tomando de esa agua. Y Él ha saciado mi sed. Esa sed de venganza que lo ha querido aparecer. Para que Dios les dé pago a aquellos que me han hecho mal. Pero no es mi deseo. Yo le digo al Señor, sáciame de esa sed. Quítame esa sed. Esa sed de la crítica. Sí, quítala de mí. Aleluya. Amigo, hermano, hermana, ministros, no está en el dinero el saciar nuestra sed. Aleluya. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ustedes, hermanos, ministros, pastores. Si Él cuida de las aves, como ha cuidado de mí, donde he llegado a iglesias que no hay ni un centavo de diezmos, y Dios allí me ha mantenido. Y para la gloria de Dios se lo digo, Dios me ha proveído ayudas, y que ellos han sostenido a mi familia y a mí sin pedirles. Yo solo me concreto a hacer el trabajo del Señor. Pero, ¿sabe qué hago? Dedicarme a la obra, como le prometí en mi llamado. Una vez alguien me dijo, mira, fulano de tal tiene un buen salario. Tú también eres igual, en la misma organización. Digo, yo no le estoy sirviendo a la organización, yo le estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Aleluya. Él es mi patrón y Él me pagará. Aleluya. Gratuitamente. Por eso Dios me ha bendecido a mi familia y a mí. Porque primero está el Señor, su obra, la predicación. Venga a ese río, amigo, hermano, hermana. Venga a ese río y tome del agua. Tome del agua gratuita. Yo se la estoy ofreciendo gratuita. Yo se la estoy ofreciendo regalada. Venga a usar. Venga al río a llenar su vida, a saciar su sed. Aleluya. Nunca se seca. Hay un gran río que viene del Señor. Hay una fuente que nace de su amor. Ven a sus aguas
de ese río. Puede refrescar su garganta espiritual y puede también saciar su sed. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Dios le bendiga, hermano Arturo. Damos gracias a Dios por su vida y que Dios lo bendiga a usted y a su familia. Y este gran mensaje va que el río de Dios nunca se secará. Así es que, joven, amigo, hermana, mientras tengamos vida, está el momento para ir a Él a saciarnos y a hartarnos. En vez si es buena o sed, que la incrementemos. Si es mala sed, Él no la quita. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a seguir orando, hermanos, unos por los otros. Vamos a dar gracias a Dios con el mismo canto. Dios es bueno. Damos gracias a Dios por la vida. Doy gracias a Dios por la fortaleza y las sanidades que ha habido en esta semana en mi cuerpo. Y doy gracias a Dios por ello, porque es bueno y todavía nos mantiene en este lugar. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado esta semana, la provisión. Él nos ha dado tantas cosas, hermano. Seguimos comiendo, seguimos sonriendo, seguimos moviéndonos. Y todo eso es gracias a Dios. Y démosle gracias a Dios. Y vamos a decirle a Él, porque tú eres bueno. Y su misericordia es siempre en cada día, cada día. Dígale gracias Dios, gracias Padre. Gracias por tu amor, gracias por las sanidades de esta semana, tu fortaleza, tu provisión, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias con este canto, Padre. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar, oh, me sostienes, Señor. Oh, bendito Padre, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, mi vida yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, aleluya. Oh, Santo, te doy gracias, Dios, porque nos sostienes, Padre. Oh, Señor eterno, y cada mañana al despertar, sé que te puedo confiar. Esos tienes fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar, sé que te puedo gozar, yo solo Padre, sí Señor, porque tú eres bueno, porque tu justicia
Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio, por este tiempo que nos das, Padre, porque tú nos sostienes, nos das palabra y te damos gracias, Señor. Bendícenos más aún, Padre, con tu Espíritu Santo, con tu paz, con tu gozo, con tu amor, oh Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos sostienes. Oh bendito Padre, porque tú eres santo. Te damos gracias, Señor, por el conocimiento que hoy nos diste, Padre. Oh santo eres tu Señor, Padre. Oh Padre, bendice cada hogar y dale tu paz en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia es, y cada mañana despertar, sé que te puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Mañana nos vemos, hermanos, a las 7 p.m. ayunamos, acuérdese, mañana ayunamos para que Dios salve a través de este tiempo de crisis. El martes oramos nuestra hora, cada familia. El jueves ayunamos por nuestra familia y seguimos orando diario, hermano, diario. Amén. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos.